El misterio del origen de Dios. ¿Quién era Dios antes de todo? ¿Sabías que existe un misterio profundo y fascinante sobre el origen de Dios que pocos realmente exploran? Imagina poder desentrañar quién era Dios antes de todo, antes de la creación del universo, incluso antes de que existiera el tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en este enigma teológico que ha intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje de descubrimiento que podría transformar tu comprensión sobre la divinidad y la eternidad. Si amas a Dios y a Jesucristo, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Ahora relájate, sube el volumen y acompáñame en cada detalle de este video que preparé con cariño para ti. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha buscado entender la naturaleza y esencia de Dios. Las escrituras sagradas nos ofrecen destellos sobre la eternidad divina. Pero muchas preguntas siguen sin una respuesta clara. ¿Quién era Dios antes de la creación? ¿Cómo existía antes de todo? Estas preguntas no solo despiertan curiosidad, sino que también tocan las bases de nuestra fe y comprensión espiritual. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta declaración simple pero poderosa nos presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la existencia de Dios antes de ese principio? La Biblia no detalla explícitamente lo que Dios hacía antes de la creación, pero a través de otros pasajes podemos empezar a bosquejar una imagen más completa. El Salmo 90, versículo 2, afirma, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Aquí se nos recuerda la eternidad de Dios, que Él existe fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio. Pero esto aún deja la cuestión, ¿quién o qué era Dios antes de la creación? Para responder a esta pregunta necesitamos explorar conceptos teológicos profundos sobre la naturaleza de Dios. Primero, es esencial comprender que Dios es eterno, inmutable y trascendente. Él no está limitado por las restricciones del tiempo como nosotros lo entendemos. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, está escrito, «Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». La inmutabilidad de Dios sugiere que su esencia y carácter permanecen constantes a lo largo de todas las épocas. Además, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, declara, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este versículo señala la preexistencia de Cristo, el Verbo, antes de la creación. Esto implica que Dios, en su esencia trina, existía en una comunión perfecta y eterna antes de todo lo que conocemos. Pero, ¿quién era Dios antes de todo? Aunque la Biblia no proporciona una narrativa detallada sobre la existencia precreacional de Dios, podemos inferir que Él existía en una perfecta unión de amor y santidad. En su naturaleza divina, Dios es la fuente de toda vida, sabiduría y poder. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, como se indica en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Al contemplar el origen de Dios, es crucial reconocer que Él no tuvo un comienzo en el sentido humano del tiempo y el espacio. Dios siempre ha existido, y su existencia es la base de toda la realidad. En Isaías, capítulo 40, versículo 28, está escrito, «No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance». Esa eternidad de Dios nos lleva a reflexionar sobre su naturaleza infinita e incomprensible. Como seres finitos, nuestra mente es limitada para comprender plenamente la magnitud de Dios antes de todo. Sin embargo, a través de la fe y la búsqueda espiritual, podemos empezar a apreciar la grandeza y la profundidad de nuestro Creador. Ahora quiero que pienses por un momento, ¿cómo impacta la comprensión de la eternidad de Dios, tu fe y tu relación con Él? ¿Alguna vez has reflexionado sobre la vastedad de la existencia divina antes de la creación?
Estas preguntas nos invitan a un viaje de exploración y descubrimiento que continuaremos recorriendo en las próximas partes de este video. En este primer segmento, hemos establecido las bases para entender el origen de Dios, reconociendo su eternidad e inmutabilidad. Pero aún hay mucho más por explorar. Descubramos juntos los misterios que rodean la esencia divina y cómo esta comprensión puede fortalecer nuestra fe y acercarnos aún más a Dios. Al continuar este viaje para comprender el misterio del origen de Dios, es importante profundizar en la cuestión de cómo existía Dios antes de crear todas las cosas. Este tema nos lleva a reflexionar sobre el concepto de eternidad y cómo se describe en la Biblia y la teología cristiana. Imagina por un momento un Dios eterno, sin principio ni fin, habitando un espacio donde el tiempo y la materia no existían. Esta idea puede parecer incomprensible para nosotros, seres humanos limitados por el tiempo y el espacio, pero la Biblia nos da pistas sobre esta realidad. En Colosenses capítulo 1 versículo 16 está escrito, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto nos muestra que Dios es el creador absoluto y que todo lo que existe proviene de él, pero él mismo es autosuficiente e independiente de su creación. Una de las preguntas que muchos se hacen es, si Dios es eterno, ¿por qué decidió crear el universo? ¿Qué motivó esta decisión? Aunque la respuesta completa está más allá de nuestra comprensión, sabemos que la creación fue una expresión del amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 leemos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es una de las características centrales de la esencia divina, y es natural que este amor perfecto se desborde, resultando en la creación de todo lo que existe. Antes de la creación, Dios no estaba solo en el sentido que entendemos. La doctrina de la Trinidad nos revela que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta comunión eterna entre las tres personas de la Trinidad es un misterio que apunta a la perfección y armonía divina. El Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 24 registra las palabras de Jesús en oración al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que había una relación de amor y gloria en la eternidad, antes de que existiera el universo. La creación del universo no fue una necesidad para Dios, sino una elección soberana. Él no necesitaba de nosotros ni de nada para completar su existencia, porque Dios es completamente suficiente en sí mismo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículos 24 y 25, el apóstol Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Otro punto fascinante a considerar es cómo Dios, siendo eterno, percibe el tiempo. Para nosotros el tiempo es lineal, tiene un principio, un medio y un fin, pero para Dios el tiempo es algo que Él creó y sobre lo cual tiene total control. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 está escrito, mas, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto significa que Dios está fuera del tiempo y que Él ve el pasado, el presente y el futuro de manera simultánea. Su eternidad no solo revela su grandeza sino que también nos da seguridad, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora volviendo a la pregunta central de este video, ¿quién era Dios antes de todo? Es importante recordar que esta es una cuestión que exige humildad espiritual. Las Escrituras nos enseñan que hay límites para nuestro entendimiento. En Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 está escrito, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto significa que algunas cosas acerca de Dios son misterios reservados para Él, mientras que otras nos han sido reveladas para que podamos conocerlo y adorarlo.
Esta reflexión también nos lleva a considerar nuestra posición delante de Dios. Cuando entendemos que Él es eterno, autosuficiente y trascendente, somos confrontados con nuestra propia finitud y dependencia. En Job capítulo 38 Dios cuestiona a Job de manera poderosa: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Estas palabras nos recuerdan que, aunque busquemos entender más acerca de Dios, nunca debemos perder la reverencia y la humildad al abordar cuestiones tan profundas. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has pensado en cuán grandioso es Dios, y al mismo tiempo, en cuánto se preocupa por ti de manera tan personal? A pesar de su eternidad y grandeza, Él nos conoce por nuestro nombre y nos ama profundamente. Esta es una verdad que desafía nuestro entendimiento, pero que también nos llena de esperanza y gratitud. Mientras continuamos explorando el misterio del origen de Dios, entramos en un terreno aún más profundo. La cuestión de cómo un ser eterno e infinito puede relacionarse con seres finitos como nosotros. Esta es una de las mayores maravillas de la fe cristiana. El hecho de que el Dios eterno eligió revelarse a la humanidad. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios interactuar con su creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase no solo inicia la narrativa de la creación, sino que también nos da una pista de cómo Dios decidió entrar en el tiempo y el espacio que Él mismo creó. Aunque Él es eterno, eligió actuar dentro de la historia humana para revelarse a nosotros. ¿Pero por qué Dios decidió revelarse? La respuesta está arraigada en su amor y deseo de comunión con la humanidad. En Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Ser hechos a la imagen de Dios significa que fuimos creados para reflejar sus características, como el amor, la justicia y la creatividad, y para tener una relación con Él. Esto nos da un vistazo de quién era Dios antes de todo, un ser relacional cuya esencia es amor. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela progresivamente a su pueblo. En el Antiguo Testamento, Él se presenta como el Creador, el Todopoderoso, el Libertador de Israel. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios declara a Moisés: yo soy el que soy. Esta frase, simple y a la vez profunda, revela la autoexistencia de Dios. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él es el fundamento de todo, el único ser que posee la vida en sí mismo. Sin embargo, la mayor revelación de quién es Dios vino en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 1, está escrito: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 leemos: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este pasaje nos muestra que Jesús, siendo Dios, eligió entrar en la historia humana para que pudiéramos conocer más profundamente quién es el Dios eterno. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, como dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Al reflexionar sobre quién era Dios antes de todo, no podemos ignorar la centralidad de Jesús. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el Hijo de Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, siempre ha existido. Antes de la creación del mundo, había una perfecta armonía entre las tres personas de la Trinidad, una relación de amor eterno que no necesitaba nada más para ser completa. Pero lo más sorprendente es que a pesar de su eternidad y perfección, Dios eligió incluirnos en su historia. Él no necesitaba crear el universo ni a la humanidad, pero lo hizo por amor. Y más aún, cuando la humanidad pecó y se alejó de Él, Dios tomó la iniciativa de restaurar esa relación. En Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta decisión de enviar a Jesús al mundo, es una de las mayores pruebas del amor de Dios y de su naturaleza relacional.
Otro punto fascinante es cómo Dios, siendo infinito, se adapta a nuestras limitaciones para que podamos comprenderlo. Por ejemplo, en la Biblia, Él usa metáforas e imágenes que tienen sentido para nosotros, como pastor, rey y padre. Estas representaciones no limitan quién es Dios, pero nos ayudan a vislumbrar su esencia. Un ejemplo de esto está en el Salmo 23, donde David declara, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta imagen poderosa nos muestra a un Dios que cuida de nosotros de manera personal y amorosa, incluso siendo el creador del universo. En este punto, es importante reflexionar sobre cómo el misterio del origen de Dios impacta nuestra vida práctica. Saber que Dios es eterno y autosuficiente nos da seguridad. Él no cambia, no falla y no está limitado por las circunstancias. Esto significa que podemos confiar plenamente en Él, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Como está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Además, el hecho de que Dios sea eterno, nos recuerda nuestra propia fragilidad y dependencia de Él. En el Salmo 90, versículo 2, leemos, «Antes que nacieran los montes y que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios». Esta declaración nos desafía a vivir con humildad y gratitud, reconociendo que cada momento de nuestra vida es sostenido por Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo impacta esta verdad en tu relación con Dios? ¿Saber que Él es eterno y perfecto cambia la manera en que oras, adoras y vives? Estas son preguntas que nos invitan a reflexionar profundamente y a buscar una comunión más íntima con el Dios, que es eterno, pero que también está cerca de nosotros. Hasta aquí, hemos visto que Dios es eterno, inmutable y perfecto, y hemos explorado cómo Él eligió revelarse a la humanidad a través de la creación, las Escrituras y, principalmente, mediante Jesucristo. Pero a medida que avanzamos, surge una cuestión intrigante. ¿Qué motivó a Dios a crear el universo y a los seres humanos? ¿Qué revela esto sobre quién era Él antes de todo? La respuesta comienza con un concepto fundamental de la fe cristiana. Dios es amor. Esta verdad está explicitada en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor no es solo una característica de Dios, es la esencia de quien Él es. Esto significa que, antes de crear cualquier cosa, Dios ya vivía en perfecta comunión y amor dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el amor verdadero es expansivo, no se limita a sí mismo, sino que desea compartir, dar y crear. Así, Dios decidió crear el universo y a la humanidad, no por necesidad, sino por un profundo deseo de compartir su gloria, bondad y amor. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este pasaje nos da un atisbo de la intención de Dios. Antes de crear el mundo, Él ya tenía planes para nosotros. Nos escogió para ser objetos de su amor y para reflejar su gloria. Y aquí hay un punto importante, la creación no fue un acto de carencia o necesidad por parte de Dios. Él no necesitaba nada ni a nadie para ser completo. En Hechos capítulo 17, versículo 25, Pablo declara, tampoco he servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios es completamente autosuficiente, pero eligió crear porque quería que otros compartieran la alegría de conocer y experimentar su amor. Cuando consideramos quién era Dios antes de todo, también nos lleva a reflexionar sobre el papel del tiempo en relación con Él. Para nosotros, el tiempo es lineal, tiene un principio, un medio y un fin. Pero para Dios, que es eterno, el tiempo no tiene la misma limitación. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, leemos, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios trasciende el tiempo, lo creó como una estructura para la existencia del universo y para nuestra experiencia.
Esta trascendencia es difícil de comprender porque nuestra mente es finita, pero también nos trae gran consuelo. Significa que Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Él conoce cada detalle de nuestra vida y ya tiene un plan perfecto para nosotros. Como está escrito en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Volviendo a la cuestión de quién era Dios antes de todo, otra característica fundamental de Él es su santidad. En Isaías, capítulo 6, versículo 3, los ángeles proclaman, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es la base de todo su ser. Significa que Él es completamente separado de todo lo que es imperfecto, impuro o corrupto. Antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya era perfectamente santo y todo lo que hace refleja esa santidad. Ahora, piensa por un momento en lo que esto significa para nosotros. El Dios que es santo, eterno y autosuficiente, eligió crearnos y relacionarse con nosotros. Él no nos necesitaba, pero nos quiso. ¿No es eso extraordinario? Saber que fuimos creados por el Dios perfecto y eterno nos da un profundo sentido de valor y propósito. Otro aspecto fascinante sobre Dios antes de la creación es el concepto de gloria. En Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús ora, ahora pues, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esto nos muestra que, antes de todo, Dios vivía en una gloria incomparable. La creación, por lo tanto, no añadió nada a su gloria, sino que la manifestó de manera que los seres creados pudieran verla y glorificarlo en respuesta. Y aquí entra una cuestión para reflexión. ¿Cómo estamos respondiendo a la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Estamos viviendo de manera que refleje su grandeza y santidad? Este es un llamado que resuena a lo largo de las Escrituras. Vivir para la gloria de Dios, reconociendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Otro punto que merece destaque es la humildad de Dios al interactuar con nosotros. A pesar de su majestad infinita, Él eligió revelarse de formas que pudiéramos entender. Se presentó como Padre, Pastor, Redentor, y en Jesús se humilló hasta el punto de asumir la forma de siervo. Como está escrito en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La revelación de Dios, a través de Jesús, nos muestra algo profundo sobre quien siempre ha sido, un Dios de amor, humildad y sacrificio. Antes de todo, Él era amor, y ese amor fue demostrado de manera suprema en la cruz. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo esta comprensión de quién es Dios, eterno, santo, glorioso y amoroso, cambia la manera en que vives? ¿Cómo transforma tus oraciones, tus decisiones y tu adoración? Reflexiona sobre esto. A medida que profundizamos en este fascinante viaje para entender quién era Dios antes de todo, nos enfrentamos a una de las cuestiones más profundas de la fe cristiana. ¿Cómo puede un Dios eterno e infinito desear relacionarse con seres finitos y limitados, como nosotros? Esto nos lleva a una verdad central sobre el carácter de Dios, su gracia. La gracia de Dios es un aspecto esencial de su relación con nosotros. Antes incluso de que creáramos la necesidad de redención a través de la caída en el pecado, Dios ya había planeado la solución. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, leemos que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que el plan de salvación no fue una respuesta improvisada al pecado humano, fue algo que Dios ya había concebido antes del comienzo del tiempo. Él sabía que, al crear a la humanidad, habría un costo. Aún así, decidió crearnos porque su amor supera cualquier barrera. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué un Dios que es completamente perfecto y autosuficiente aceptaría tanto dolor y sufrimiento para salvarnos? La respuesta radica nuevamente en su carácter. Dios no actúa motivado por necesidad o carencia,
sino por quién es Él. Como vimos antes, Dios es amor, y el amor verdadero siempre busca el bien del otro, incluso a un costo personal. Jesús, que es una manifestación perfecta del Padre, dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Otro aspecto que revela quién era Dios antes de todo, es el concepto de sabiduría. En Romanos, capítulo 11, versículo 33, Pablo exclama, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Antes incluso de crear el universo, Dios ya poseía toda la sabiduría. No necesitó experimentar ni aprender, Él ya conocía todas las cosas. Cada detalle de la creación, desde la vastedad del cosmos hasta la complejidad de las células humanas, refleja la sabiduría divina. Esta sabiduría también es evidente en el plan de redención. Dios sabía que la humanidad caería en el pecado, pero también sabía cómo redimirla. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, leemos que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. El plan de Dios es perfecto, porque refleja su sabiduría eterna, que trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. Ahora abordemos un aspecto igualmente intrigante, la soberanía de Dios. Antes de todo, Dios era y sigue siendo el soberano absoluto sobre toda la existencia. Él creó el universo con un simple mandato, sea la luz. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Todo lo que existe fue formado por la palabra de Dios. Esto nos recuerda que Él no solo creó todas las cosas, sino que también las sostiene y gobierna. En Colosenses, capítulo 1, versículo 17, Pablo escribe, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La soberanía de Dios también nos da una perspectiva única sobre nuestra vida. Incluso cuando enfrentamos dificultades y desafíos, podemos confiar en que Dios está en control. Él ya sabía de todas las cosas antes de que sucedieran, y nada escapa a su plan perfecto. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, somos alentados, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando pensamos en quién era Dios antes de todo, somos impulsados a reflexionar sobre cómo Él decidió actuar en relación con nosotros. Él nos creó por amor, nos redimió por gracia, y nos guía con sabiduría y soberanía. Pero eso no es todo. Dios también nos llama a una relación con Él. No desea ser solo una figura distante y trascendente, Él quiere ser nuestro Padre Celestial, nuestro amigo, nuestro refugio. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, somos alentados, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una de las mayores demostraciones de quién es Dios, un Rey soberano que nos invita a acercarnos a Él con confianza porque nos ama y se preocupa por nosotros. Pero esta cercanía con Dios también viene con un llamado. Él no solo quiere que sepamos quién es Él, quiere que eso transforme la manera en que vivimos. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, encontramos este poderoso llamamiento. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Este es el llamado de Dios, vivir una vida que refleje su carácter, que busque justicia, ame la misericordia, y camine humildemente con Él. Piensa en esto, el Dios eterno, santo, amoroso, sabio y soberano, eligió crearnos y llamarnos a estar con Él, no porque nos necesitara, sino porque quería que experimentáramos la alegría de conocerlo y adorarlo. ¿No es esto motivo de una profunda gratitud? Ahora quiero que reflexiones, cómo esta comprensión de Dios, de quien era antes de todo, y de quien es hoy, cambia tu perspectiva sobre tu vida. ¿Cómo afecta la manera en que te acercas a Él en oración, adoración y en tus decisiones diarias? Estas son preguntas que merecen una respuesta sincera y transformadora. Concluyendo nuestro viaje sobre el misterio del origen de Dios y quién era antes de todo,
llegamos a una revelación que une todas las reflexiones anteriores. Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, como se describe en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Esto significa que Él no solo existe fuera del tiempo, sino que también da significado a todo lo que ha sido creado. Todo comienza y termina en Él. Una de las preguntas más profundas que frecuentemente surge es, si Dios no tiene principio ni fin, ¿cómo podemos seres limitados realmente comprenderlo? La respuesta está en algo que Él nos dio, la revelación. Dios, que trasciende el entendimiento humano, eligió revelarse de manera personal y comprensible. Nos dio su palabra, sus obras, y sobre todo, su Hijo Jesucristo. En Juan, capítulo 1, versículo 14, leemos, este pasaje nos revela que Jesús es la expresión exacta de quién es Dios. Antes de todo, Jesús estaba con Dios y era Dios, como se declara en Juan, capítulo 1, versículo 1. Él es el puente entre lo trascendente y lo finito, la manifestación perfecta de un Dios eterno que se preocupa profundamente por nosotros. Ahora, exploremos lo que esta revelación significa para nosotros hoy. Cuando entendemos que Dios es eterno y que su amor y propósito también son eternos, esto transforma nuestra manera de vivir. No estamos aquí por casualidad. Fuimos creados por un Dios que nos conoce profundamente. En Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Esta verdad es increíblemente poderosa. Dios nos conocía incluso antes de que existiéramos. ¿Y qué significa esto para nuestro destino? Significa que, así como Dios existía antes de todo, también ha preparado un futuro eterno para nosotros. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, Pablo escribe, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta promesa nos muestra que Dios no solo nos creó con un propósito, sino que también ha preparado un destino glorioso que supera nuestra imaginación. Pero hay más. Esta comprensión de quién era Dios antes de todo también nos desafía a vivir de manera diferente. Si fuimos creados por un Dios eterno y perfecto, que nos ama con un amor infinito, ¿cómo podemos responder a esto? La respuesta está en la adoración y la obediencia. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida debe ser una respuesta a quien es Dios, una ofrenda de gratitud y devoción. Además, esta comprensión debe llevarnos a proclamar la grandeza de Dios. En Salmos, capítulo 96, versículo 3, leemos, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Cuando comprendemos quién es Dios, no podemos guardar esta verdad solo para nosotros. Debemos compartirla con el mundo, declarando su bondad y su poder. Ahora, una última reflexión para ti. Cuando pensamos en la eternidad de Dios y en quién era antes de todo, nos enfrentamos a una elección. ¿Podemos ignorar esta verdad y vivir como si Dios fuera solo una idea distante, o podemos permitir que esta verdad transforme por completo nuestra vida? ¿Cuál será tu elección? Dios, que era antes de todo, desea ser el centro de tu vida hoy. Él no es solo una fuerza cósmica o un concepto filosófico. Él es un Dios personal, que se reveló a nosotros para que podamos conocerlo y experimentar su presencia. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación está abierta para todos. Si nunca has abierto esa puerta, este es el momento. Dios, que creó todas las cosas y que existía antes del tiempo, te está llamando a una relación con Él. Él desea que vivas con propósito, con alegría y con la certeza de que estás caminando hacia un futuro eterno a su lado. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar,
¿Cómo te ha impactado este mensaje en tu visión de Dios y de tu propia vida? Si te has sentido tocado, comparte en los comentarios y escribe, yo amo a Dios eterno. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus amigos y familiares. Este mensaje puede cambiar vidas, así como cambió nuestra comprensión de quién es Dios. Que el Señor bendiga grandemente tu jornada espiritual. Amén.